Carlos Aguirre Romero. Durante los próximos 120 minutos vamos a revisar los hechos que son y serán noticia en el continente americano y en el resto del mundo. Si quiere participar, puede hacerlo por nuestra dirección en Twitter, @latardeNTN24, o por mi personal, JAguirreNTN24. La tarde, fin de semana. Hace un año exactamente fue asesinado el líder libio Muammar al-Gaddafi. La verdadera causa de su muerte aún se desconoce, pese a que la organización Human Rights Watch solicitó al gobierno transitorio una investigación sobre lo sucedido. A manos de rebeldes murió hace un año el dictador libio Muammar al-Gaddafi. En ese momento, la noticia de su muerte ocupó los titulares de los principales medios de comunicación del mundo. Sin embargo, las verdaderas causas, el momento y lugar exacto del deceso del excéntrico y déspota hombre que se perpetuó en el poder por más de 40 años aún son inciertas, según revela la organización internacional Human Rights Watch. La ONG denuncia que el nuevo gobierno tampoco pretende esclarecer lo sucedido, pese a haber solicitado a la administración transitoria un informe completo de los hechos. Según Human Rights Watch, la ejecución de decenas de partidarios de Gaddafi también debe ser motivo de indagatoria. El mundo recuerda las imágenes en las que el dictador fue arrastrado y torturado por opositores en las calles de Sirte. 12 meses después, su sombra sigue estando presente en una Libia donde el proceso transitorio hacia la democracia aún no logra encarrilar por completo. La reconstrucción de las instituciones es una asignatura pendiente. Para ampliar la información, nos acompaña Eric Goldstein, subdirector de Human Rights Watch en Oriente Medio y de la División Norte de África. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Es un placer. Aunque suene un poco fuerte la pregunta, ¿la muerte de Gaddafi trajo tal vez justicia a Libia? No, eso no trajo justicia a Libia. Hay mucha injusticia todavía, hay muchas causas de esa injusticia, además del régimen de Gaddafi por 42 años. Y las personas, en muchos casos, han visto cómo sus vidas han sido arruinadas. Y no se trataba solo de un hombre, sino de todo un sistema. Así que el sistema actual necesita ver solamente, no necesita enfocarse solamente en Gaddafi, sino también en ver lo que está pasando hasta la fecha. Y todos estos asesinatos que nosotros investigamos son un ejemplo de cómo la justicia todavía no funciona. ¿Qué ha pasado con las denuncias de violación a los derechos humanos durante el régimen de Muammar al-Gaddafi? Bueno, ahora lo que sabemos es que este era un régimen que por 4 décadas no tuvo ninguna decencia frente a sus oponentes, frente a sus opositores, a los cuales torturaron, llevaron a prisión, no le permitieron al público demostrarse, a menos de que fuera a favor de Gaddafi, y hubo un cambio dramático cuando él fue derrocado. Las personas son más libres hoy, pero todavía hay mucha preocupación sobre la situación de los derechos humanos en Libia, y eso es por lo cual nosotros hacemos reportes y en realidad estamos muy pendientes de lo que pasó con los rebeldes y de los abusos que cometieron y que aún no han sido investigados. Y muchos de estas milicias siguen cometiendo violaciones a los derechos humanos y el gobierno en Libia debe desarmarlos. Así que ellos pueden seguir cometiendo abusos. ¿Y los crímenes y las denuncias hechas por la muerte y el cómo fue asesinado Gaddafi, qué ha pasado al respecto? Esto pasó exactamente hace un año. El aniversario es el 20 de octubre y nosotros tenemos personas en el terreno en Libia que todavía saben de gente que apoya a Gaddafi y que incluso intentaron escapar y que han entrado en batallas con los rebeldes cerca de una ciudad muy particular, muy importante para Gaddafi. Los rebeldes han capturado a muchos de las fuerzas que apoyaron a Gaddafi, incluyendo a su hijo, y nosotros tenemos evidencia de que ellos fueron ejecutados y que no los llevaron a prisión y no los llevaron a un juicio, sino que los ejecutaron. Y esto es una ejecución masiva que ha sido documentada y que tuvo lugar durante el conflicto. Y un año después, las autoridades libias no han hecho nada para investigar y hacer responsables a quienes cometieron estos actos.
También nos acompaña a esta hora el periodista Víctor de Currea, experto en temas de Medio Oriente y países árabes. Bienvenido nuevamente a la tarde del fin de semana para toda Latinoamérica, los Estados Unidos y el Caribe. Buenas tardes. Doctor de Currea, cuando estamos viendo este tipo de situaciones luego de un año donde todavía no se ha esclarecido con detalle cómo muere Muammar al-Gaddafi, ¿se puede hablar tal vez que se está buscando impunidad en ese caso con tal de lograr la paz en esa nación? A ver, yo creo que la agenda es muy grande. El debate no es solamente qué pasó hace un año con Muammar al-Gaddafi, sino, como bien decía el representante de Human Rights Watch, los delitos cometidos por el régimen durante 42 años. Yo no quiero ser abogado de los rebeldes, pero es importante entender en qué contexto se dan los crímenes que sin duda se han producido. Lo que yo creo que es importante a la hora de hacer un análisis es mirar cómo Libia se ha encontrado a sí mismo. Es decir, nos dijeron que debido a la presencia de milicias, fácilmente Libia iba a caer en un país parecido a Afganistán o Somalia, es decir, partido en diferentes tribus, sin embargo, en diferentes milicias o en diferentes regiones. Sin embargo, lo que vemos es, curiosamente, que hay un renacer de un movimiento cívico muy grande, como el que hace un año, año y medio comenzó las revueltas. Vemos unos discursos que se plasman en unas elecciones bastante participativas, vemos un proceso electoral, vemos un proceso de consolidación del Consejo Nacional Libio. Yo lo que veo y que es importante es que es necesario darle un compás de espera, porque es muy difícil que en solo un año un pueblo haya resuelto la agenda de justicia social, la agenda de los procesos legales, la agenda del desarrollo económico, sabiendo que en todo proceso revolucionario y postrevolucionario hay agendas pendientes y hay diferentes velocidades. Claro que esperamos que se resuelva el problema de los crímenes, pero entender y ser un poco benévolo con lo que está pasando y con las luchas que ha tenido el pueblo libio para llegar hasta este momento. Eso me lleva a preguntarle entonces, para darle un poco de contexto y de historia, ¿por qué no? ¿Qué dejaron esos más de 40 años del régimen de Muammar al-Gaddafi en Libia? A ver, hay una cosa importante, durante 42 años Libia no tuvo sociedad civil, no tuvo partidos políticos. La única organización de derechos humanos que existía era una organización dirigida por Saif el-Islam, el hijo de Gaddafi. No habían sindicatos. Entonces llegan a tomar el poder unas organizaciones que finalmente tienen un país que está descuadernado, que tienen que inventarse los partidos políticos, tienen que inventarse la sociedad civil, tienen que conocer el mundo de la democracia, el mundo de las elecciones y totalmente nuevo entenderse con las relaciones internacionales y con la comunidad. Diferente a esos pronósticos que nos decían que iba a haber una guerra entre las tribus han logrado acuerdos interesantes. La sociedad civil en Benghazi se ha pronunciado contra las milicias. Curiosamente, quienes ganaron no fueron los islamistas, sino fue el Partido Liberal, que ganó el 48% de los votos. Los hermanos musulmanes solo sacaron el 10%. Es decir, lo que uno ve es que en menos de un año hay un gran avance en términos democráticos, con todos los errores que se quieran. Muchas de las milicias se han desarmado. Algunos de los rebeldes en Sirte y Wani Walid, que son las dos bases de los ex-gadafistas que se mantienen, han sido controladas por el ejército, y es cierto, y yo recojo la voz del representante de Human Rights Watch, que es necesario avanzar en la justicia, pero sin desconocer el contexto de cómo ofrecer justicia en medio de una posguerra. ¿Por qué se puede pensar en algún momento que tal vez estos posibles avances, que para algunos va un poco más lento que lo que debería ir en otras circunstancias, obviamente, se está tal vez opacando esos avances de democracia, de instalación además de democracia en un país que no la conocía, como usted lo ha dicho, por más de 42 años, con, ¿por qué no?, la muerte de Muammar al-Gaddafi, si todavía se violan los derechos humanos? ¿Qué pasó con Ibrahim, que además, hay que decirlo, fue detenido en el día de hoy? A ver, yo creo que hay avances. Lo que no podemos es la discusión eterna del vaso medio lleno y medio vacío, ¿no? Yo creo que hay cosas que han sido posiblemente profundamente positivas y se tienen que valorar de esa manera. Por ejemplo, Libia no se convirtió en un polvorín para otras regiones. Por ejemplo, Libia no se partió. Por ejemplo, Libia mantiene una producción petrolera que permite unos ingresos que a su vez permiten importar alimentos para el pueblo. Libia es un país que importa el 76% de sus alimentos. Libia ha logrado un acuerdo, y es muy importante lo que pasó hace 8 días. Un primer ministro presentó una propuesta de gabinete y el mismo Parlamento lo rechazó y nombró otro primer ministro bajo la siguiente lógica: el gabinete que usted nos presenta no representa de manera adecuada
todos los sectores de la sociedad civil y de la sociedad libia. Entonces, un paso muy importante donde un parlamento hace las veces de contrapoder y plantea la necesidad de una política incluyente en todas las regiones y las tribus del país. Yo creo que es un gesto muy importante en términos de avance hacia la democracia. Por supuesto, con los errores que conlleva construir en medio del ensayo y error para aprender a hacer política. La historia política de Libia es sinónimo de colonialismo, reinos y dictadura. Con Gaddafi al poder durante 42 años tuvo el gobierno más extenso de la región. Fue el amo y señor de una de las naciones más ricas de África. Su muerte fue el fin de una era, pero el comienzo de un país que aún se construye, como lo venimos debatiendo en este momento en la tarde del fin de semana. Pero veamos más en la siguiente nota. Al derrocar la dictadura de Muammar al-Gaddafi, el optimismo de la población hastiada de injusticia y crueldad fue evidente. Sin embargo, un año después, organizaciones como Amnistía Internacional señalan que las violaciones, arrestos arbitrarios y torturas aún persisten. Son muchos los rebeldes que, organizados en milicias, siguen al margen de la ley y se niegan a entregar las armas. En el proceso de democratización y cambio, el pueblo libio fue convocado el pasado 7 de julio para elegir por primera vez en libertad al Consejo Nacional Legislativo, una jornada histórica donde participó el 62% de los electores registrados. La Alianza de Fuerzas Nacionales del ex primer ministro interino Mahmoud Jibril obtuvo 39 curules en el Parlamento, mientras que el partido Justicia y Construcción de la Hermandad Musulmana ocupó el segundo lugar con 17 puestos. De esta manera, la Asamblea Nacional, conformada por 200 legisladores, tiene la tarea de crear nuevas leyes y conformar un gobierno que hasta el día de hoy es encabezado por Mohamed Youssef Al-Maghariaf desde el pasado 9 de agosto. A esta hora nos acompaña desde Miami Wilfredo Am Ruiz, abogado y analista político del Medio Oriente. Gracias por estar con nosotros. Saludos, un placer. Háblenos en este momento cuál es el balance que ustedes pueden hacer tras un año de la muerte de Muammar al-Gaddafi y el tratar de instalar una democracia o un modelo distinto al que vivieron durante 42 años en Libia. Claro, yo creo que objetivamente el país va progresando al establecimiento de un Estado respondiendo a los intereses nacionales. La transición no es fácil, conlleva la construcción de todo lo que de todas las ramas distintas del gobierno respondiendo a los intereses muy diversos en una sociedad tribal, en una sociedad con una extensión, con poca población, pero una extensión territorial vasta, pero yo creo que van a paso firme avanzando, ¿verdad? Quizás unas personas creen que puede el paso ser aún mayor, y más rápido. Pero yo creo que dentro de las circunstancias de tener por 42 años un régimen de un tirano dictatorial, controlando todas y cada una de lo que sea pertinente al pueblo y a las agencias de gobierno de una manera muy férrea y centralizada, yo creo que el paso es positivo, es firme. Tiene sus traspiés, obviamente, porque es como dije al principio, es una sociedad tribal que hay intereses tribales, hay intereses de autonomía para la parte oriental del país que por tantos años estuvo abandonada, de la que solo se extraía riqueza y poco se invertía en la infraestructura del país, así que tienen aspiraciones de autonomía o de independencia, y también elementos extremistas que se aprovecharon del desorden y de la revolución popular para hacerse del poder o hacerse de acceso a equipo militar y obviamente a influenciar el gobierno que podría advenir. Así que tenemos todos esos elementos en este panel de ajedrez, pero que hasta ahora promete, a pesar de algunos traspiés, avanzar hacia un sistema que responda a los intereses de la mayoría del país. Usted habla de esos grupos extremistas que en algún momento intentaron aprovecharse de la situación padecida hace un año en Libia. Esas mismas tribus, esos mismos grupos, esas mismas milicias que pueden existir en algún momento con ideologías obviamente distintas entre una y otra, ¿se pueden estar aprovechando en el momento para que tal vez el desarrollo de Libia no prospere? Definitivamente. Quieren ser agentes
en que se tomen en consideración para cualquier tipo de cambio, ¿verdad? Y ganar acceso a las estructuras de poder, ya sea en el ejército, ya sea en la distribución de la riqueza nacional, pero quieren ser agentes que se tomen en cuenta. No podemos perder de perspectiva, hace unas semanas atrás estaban batallas en pleno apogeo en lugares en Libia, un año después del derrocamiento de Gaddafi, y uno de los sectores envueltos en estas batallas eran sectores simpatizantes al régimen de Gaddafi, porque no podemos esperar que un régimen que sostuvo a una parte sustancial de la sociedad, que una parte sustancial de los elementos sociales vivían de ese régimen y eran allegados a ese régimen, y son elementos que no se les da la bienvenida en las nuevas estructuras políticas y sociales, ¿verdad? Y esos elementos de la manera de hacerse y de allegarse a que se les considere como parte de la nueva estructura que se está haciendo bajo esta nueva política de hacer país, de hacer gobierno, de hacer Estado, la manera que ellos pretenden y más fácil para ellos influenciar y de que se les considere es la manera violenta, ¿verdad? De decir, estamos aquí, estamos armados, podemos desestabilizar el país, así que es mejor que nos tomen en cuenta como parte de esta nueva estructuras de Estado que se están estableciendo, ¿no? Volvemos con el doctor Goldstein, quien pues además está en la región. ¿Qué hace el nuevo gobierno en Libia? ¿Se ven cambios políticos, económicos y sociales? Sí, señor Goldstein, ¿nos escucha en este momento? ¿Tenemos comunicación? ¿La perdimos? Sí, seguro. Yo creo que los libios hoy son mucho más libres de lo que eran hace 2 años antes de empezar la revolución. Pero creo que ellos han tenido sus elecciones y que se han visto a nivel internacional como limpias y transparentes y que han tenido un gobierno transicional. Pero realmente lo que más nos preocupa es la proliferación de armas y la existencia continua de estas milicias que los gobiernos no han podido o no han querido desarmar. Así que hay una ciudad, Misrata, muy cerca de la capital, donde las casas han sido destruidas, la ciudad ha sido destruida por la milicia porque las personas de esa ciudad se consideraban ser fanáticos de Gaddafi o simpatizantes a Gaddafi. Y el gobierno debe representar a todo Libia, a toda la población, y debe proteger a todos esos civiles y asegurarse que ellos tengan el derecho de estar seguros, de vivir donde quieran vivir y de que cualquier responsabilidad criminal sea castigada, no de manera colectiva, sino individual, especialmente con estas milicias. Bien, y entonces en materia de derechos humanos, ¿qué se ha logrado? Sí, es una transición. Y como dije, hay cosas positivas que están pasando ahora. Los libios ahora están mucho más entusiastas y eso se vio en las elecciones. Hay un parlamento y hay un proceso de salir de una constitución bastante represiva que ellos tenían y de tener una nueva constitución que esperamos va a permitirles tener sus derechos básicos, tener la libertad de asociación, la libertad de demostración, la libertad de expresión y proteger esos derechos, igualdad para las mujeres, pero es un proceso largo y una de las cosas más importantes es que hay que desarmar a todas las células que aún están en Libia y que actúan con impunidad. Doctor de Correa, hay algunos periodistas locales de medios, obviamente en Libia, que aseguran que esto que ocurrió hace 1 año, hace 2 años, si tomamos parte, obviamente, de la revolución que ocurrió, se habla de un impulso mágico, como lo han denominado los periodistas libios, lo ocurrido en su nación. ¿Se puede catalogar como un impulso mágico para el país? A ver, yo creo que lo más importante, y eso lo observa uno cuando estuve visitando hace poco Siria o lo que observa uno en Egipto, y es cuando la gente es consciente de su capacidad. Alguien decía que los pueblos no se levantan sino son conscientes de su fuerza, y son conscientes de su fuerza cuando se levantan. Lo curioso es que figuras como Mubarak, figuras como Al-Assad, como Saleh, como el señor Ben Ali en Túnez, eran figuras consideradas intocables, sagradas,
donde había mucho miedo por parte de la población. Lo interesante es cuando se rompe ese miedo y se demuestra la vulnerabilidad de regímenes como el de Gaddafi y la gente es capaz de tomar las armas y derrocar a un dictador. Esa magia no es otra cosa que el descubrir la capacidad y la voluntad política que tienen los pueblos de crear una agenda. Por supuesto que son propuestas no homogéneas. Allí hay salafistas, hay liberales, hay jóvenes, hay mujeres, hay obreros, hay clase media, hay intelectuales tratando de encontrar una agenda, pero es que ninguna sociedad es homogénea. Lo importante es cómo ellos van encontrando su propio camino. Yo creo que la magia está en la capacidad que ellos han tenido de movilizarse después de intentos fallidos. Recordemos que en el año 75 se le hizo un intento de golpe de Estado a Gaddafi que fracasó, en el año 84 se le hizo un atentado que fracasó, en el año 96 hubo una gran revuelta de los hermanos musulmanes que fracasó y finalmente en el marco de las revueltas árabes vemos un proceso triunfante que por supuesto, como lo decía las personas que me han antecedido en el uso de la palabra, es un proceso optimista, pero que requiere un poco más de esfuerzo, que requiere un proceso visto a más largo plazo. Doctor de Currey, ¿qué tanto pesó esa magia tal vez o ese impulso de la comunidad internacional a lo que venía ocurriendo dentro de Libia en su entonces? Sin duda, sin el papel que jugó Naciones Unidas, la famosa resolución 1973 de marzo del año pasado que autoriza las acciones militares contra objetivos militares estratégicos de Gaddafi y la zona de exclusión aérea, hubiera sido prácticamente imposible que los rebeldes hubieran ganado. Lo que sucede es el debate que se tiene entre muchos académicos y periodistas sobre quién utilizó a quién, si es Naciones Unidas y la Unión Europea en este caso quien utiliza a los rebeldes o al contrario los rebeldes los que logran imponer una agenda, porque son los rebeldes los que dicen queremos exclusión aérea pero no queremos tropas por tierra, queremos un proceso electoral pero no queremos que se nos impongan unas reglas de juego y ese proceso ha sido profundamente reconocido como transparente por parte de la comunidad internacional y ha ganado una legitimidad interna. Es curioso, por ejemplo, en las elecciones que tanto hemos mencionado, del número de 6.000 y pico de puestos electorales, solo cerraron 8. Es decir, una gran participación, el 80%, prácticamente 2.800.000 personas participan de las elecciones y ese proceso permite recoger lo que siente la población. Yo creo que la magia está en que son participativos a pesar de la diferencia de etnias, de tribus, a pesar de que siguen existiendo los grupos armados. Acordémonos que hace 10 días más o menos hubo una marcha en Bengasi pidiendo el desarme de las milicias y cosa muy importante, muchas de las milicias entregaron sus armas. Entonces uno sí ve que hay una preocupación de la sociedad civil por entrar en un camino de civilidad, porque el ejército incorpore en sus filas a las milicias y yo creo que esa magia de encontrar el propio camino es como podría definirse el proceso libio. Ahora, señor Wilfredo, este análisis que viene haciendo el doctor de Currey me lleva a preguntarle a usted y tal vez hacer una comparación que para algunos puede resultar odiosa, pero era más fuerte o es más fuerte en este momento Bashar al-Assad en Siria que lo que fue en su momento Muammar al-Gaddafi en Libia, o simple y llanamente el apoyo internacional no se ha medido ni se ha utilizado de la misma manera? Yo creo que el elemento que lo diferencia no es el ánimo popular para derrocar el régimen que sí existía en Libia y era vibrante, era fuerte y marcado, y sí existe en Siria, lo evidencia el año y medio de consistencia que ha tenido la oposición a pesar de la desigualdad militar y a pesar de la poca claridad en cuanto a recibir ayuda militar y financiera que ha tenido la oposición. Yo creo que el elemento que es el cambio es la determinación de algunas potencias regionales en apoyar al régimen que no gozó Muammar al-Gaddafi, que tiene Bashar al-Assad, por el contrario. Por ejemplo, el hecho de que Rusia, uno de los 5 miembros del Consejo Permanente de las Naciones Unidas, esté sin moverse de su posición férrea de no permitir la intervención internacional y proactivamente bloqueando con sus reiterados vetos en el Consejo de Seguridad cualquier viso de que haya un potencial de alguna intervención internacional. También el de la potencia regional de Irán, que sigue también militar al régimen de Bashar al-Assad, son los elementos de cambio que no gozó Muammar Gaddafi, que en algún momento estuvo realmente aislado y tuvo que recurrir incluso a pagarle a mercenarios de los países vecinos para que defendieran el país. Yo creo que el envolvimiento de la comunidad internacional, especialmente de potencias
en uno y otro caso es lo que hace la gran diferencia de lo que pasó en Libia y en la transición rápida, una vez intervinieron las fuerzas internacionales, vis-a-vis la guerra civil que se vive en Siria, que lo que se espera es que simplemente sea una guerra de desgaste en la que yo presagio que el régimen de Bashar al-Assad va a caer. Solo es cuestión de tiempo, de cuánto más tiempo le tome a una oposición que no puede abiertamente gozar del apoyo internacional. A veces hay una intención de países como Turquía de tener una mayor intervención, pero que no se vislumbra a corto o mediano plazo que haya el cambio que hubo en el caso de Libia, por ejemplo. Doctor de Correa, en un plano más general, más geopolítico incluso, ¿qué tiene en este momento o qué tuvo en su momento Libia que no tenga Siria o viceversa? Pues yo creo que por un lado había una agenda que era la agenda que buscaba preservar los ya recursos petroleros europeos, chinos y norteamericanos en el caso de Libia. Pero hay una cosa clara y es, como decía el anterior invitado, sí hay una relación de poder diferente. La comunidad internacional no dudó en quitarle su apoyo a Libia. El movimiento rebelde, la postura de la Liga Árabe y un sector de la Unión Africana le dieron la espalda a Muammar el-Gaddafi, con lo cual se cerraba un círculo internacional que delegitimaba por completo al régimen, más toda la acción en Benghazi. En el caso de Siria tenemos un Consejo Nacional Sirio desde la oposición y desde el exilio que se ha movido muy bien, un ejército libre sirio que ha consolidado diferentes milicias y que ha creado un fuerte bastión de combate en la zona de Alepo, en el norte de Siria. Pero definitivamente la agenda regional es mucho más compleja. ¿Por qué? Porque Siria es la puerta para entrar, por ejemplo, a los yacimientos de petróleo y de gas que hay en Irán. Allí también hay interés muy marcado de lo que se conoce como la Guerra Fría de Oriente Medio, las tensiones entre Irán y Arabia Saudita, que se estaban dando ya en Irak, porque como sabemos, en Arabia Saudita, Irak, en el caso de las milicias suníes, son apoyadas por Arabia Saudita y las milicias chiíes de Irak son apoyadas por Irán. Ese apoyo a dos sectores religiosos diferentes ahora se ha traspasado al caso sirio, entonces tenemos una confrontación Irán versus Arabia Saudita en territorio sirio. Tenemos la presencia de Turquía, que se ha portado de manera valerosa en las revueltas árabes y que ahora enfrenta las tensiones con un país con el que comparte 800 kilómetros. Tenemos la incidencia de Hezbollah, que ya se ha marcado absolutamente a favor del régimen. Tenemos la agenda oculta de Francia y de Estados Unidos que tratan de ganar posiciones, e incluso tenemos algunos grupos de Al-Qaeda que se han filtrado desde Irak y que han hecho presencia en Alepo. Entonces, en este mare magnum de cosas, nadie quiere meterse sin tener la certeza de cómo va a salir. Eso hace que desde el punto de vista de la geoestrategia, porque Siria finalmente está en un triángulo donde aparecen las tres agendas no árabes del mundo árabe, Turquía, Israel e Irán, eso hace que sea muy difícil que se comprometan a una salida militar, más como ya se dijo, el bloqueo de Rusia y de China, que protegen de manera cerrada al régimen de Siria, cuyos muertos ya suman los 30.000. Ahora, antes de pasar a la siguiente nota para conocer un poco más de quién era Muammar al-Gaddafi, quiero preguntarle al señor Wilfredo si, partiendo de esto que ha dicho el doctor Víctor de Correa, uno puede pensar que en este momento una posibilidad de injerencia mayor de la comunidad internacional en Siria obedece no tanto a los errores cometidos en el pasado que puedan traer miedos en el presente, sino que cualquier situación que se presente ahora, en el hoy, puede acarrear serios problemas en el mañana. Yo creo que obviamente el conflicto en Siria está evidenciando, según progresa, la internacionalización del conflicto. Vemos elementos envueltos, como dijo quien me antecedió en su comentario, de Hezbollah, las fuerzas armadas que operan en el Líbano. Tan es así que en el Líbano recientemente, hace unas horas, hubo unos atentados terroristas con unos blancos específicos de asesinatos políticos, de asesinar a líderes de la comunidad de inteligencia que afectaron el país, que vemos que está la mano desparramándose hacia el Líbano. Vemos como ha habido cruce de fuego por semanas reiteradamente entre Turquía y Siria. Vemos como Rusia le está enviando equipo militar para los radares y equipos antiaéreos sirios. Vemos la mano de Irán también supliendo
por otro lado, la inversión multimillonaria de los países árabes para financiar la oposición, la presencia de agencias de inteligencia muy marcadas de Occidente, de la CIA, de agencias de militares estadounidenses en territorio jordano. Vemos como el conflicto va progresivamente internacionalizándose, pero yo no auguro que a corto plazo haya alguna intervención militar internacional, a menos que ocurra un evento extraordinario, por ejemplo, en la frontera turca, o al que pase algo o que siga deteriorándose la situación en cuanto al Líbano. Si las cosas siguen como había pasado en los pasados meses, lo que debemos esperar es que se siga la guerra civil como se va progresivamente llevando las muertes que lleva, y la muerte y destrucción que vemos a diario, pero a un ritmo que aún no toca esa fibra de la comunidad internacional de intervenir sin la sanción de organismos internacionales como las Naciones Unidas. Tendría que haber una provocación de orden mayor en la que la OTAN se vea obligada a estar envuelta porque Turquía ha sido violentada de alguna manera extraordinaria, ¿verdad? Así que lo que debemos esperar en los próximos meses es que siga pasando lo que está sucediendo, a menos que algo extraordinario, fuera de lo que ya lamentablemente es común. Lo que vemos a diario y semanalmente. Ahora, doctor de Correa, cuando uno se va un poco a lo que siempre se ha dicho, incluso hasta en los profetas, de que supuestamente la Tercera Guerra Mundial podría venir en el Medio Oriente por conflictos en la zona, por búsqueda de territorio, por abolir ciertos regímenes y demás que puedan estar en su momento. Bueno, lo decía Nostradamus y demás. Para algunos esta pregunta puede resultar un poco absurda, pero para otros puede tener un cierto sentido y no necesariamente hay que ser profeta para vaticinar la posibilidad de un conflicto tan fuerte como este, más aún cuando vemos unas relaciones bastante marcadas de confrontación con Irán, que usted lo nombraba anteriormente, donde juega un papel importante Israel en el apoyo hacia los Estados Unidos o hacia el Occidente. ¿Cómo manejar allí esa situación para que, digámoslo como también lo decía el doctor Wilfredo, estas situaciones no vayan a pasar de las fronteras, que sería un grave problema, por ejemplo, hacia Turquía? A ver, ahí hay varias cosas. La primera cosa es seguir abogando por un Medio Oriente libre de armas nucleares. Eso implica los llamados que han hecho en el sentido de que Irán podría desarrollar, basado en el artículo 4 del Tratado de No Proliferación, energía nuclear, pero que no sea usada con fines nucleares. E implica un debate abierto que es bastante complejo, y es que Israel tiene entre 200 y 400 armas nucleares, bombas nucleares que ha desarrollado, y Israel no es parte del Tratado de No Proliferación. Entonces yo creo que parte de bajarle el volumen a Oriente Medio implica, uno, resolver el conflicto sirio, sin duda, donde, como bien se recalcó, se está internacionalizando hacia el sector de Líbano particularmente. Dos, es necesario que se respete la dinámica de las revueltas árabes y las agendas de democratización que se han planteado. Tres, es necesario el desarme de Israel del armamento nuclear que ha desarrollado con el apoyo de los Estados Unidos. Y cuatro, pasa por lo que algunos teóricos no llaman un conflicto, sino el conflicto o la madre de todos los conflictos, que es el fin de la ocupación de Palestina y el establecimiento del Estado palestino. Son 4 puntos así que se me ocurren que son esenciales para bajarle el volumen a la paz, darle un espacio a la paz en Oriente Medio, porque sin duda, recordemos la importancia estratégica que tiene Oriente Medio. 63% del petróleo en el mundo está allí. Y en la situación de dependencia del petróleo que tiene la economía mundial, hacerse con Oriente Medio es hacerse con un gran poder en términos económicos. Volvemos con nuestro representante que nos acompaña en este momento en la tarde del fin de semana de Human Rights Watch. ¿Cree que con tal de lograr la paz en Libia y la transición habrá impunidad de lado y lado de quienes formaron parte del régimen de Gaddafi y del lado de quienes hoy tienen el poder en el país? Bueno, eso es de lo que el gobierno habla, y ellos dicen que están trabajando para crear un Estado de Derecho en Libia, pero un Estado de Derecho incluye mirar hacia atrás y ver los abusos que ocurrieron en el último año para poder hacer responsables a quienes los cometieron. Uno no puede estar en un solo lado del conflicto, porque el conflicto todavía ha generado divisiones dentro de Libia, y la justicia debe ser para todos. Se siente que hay una justicia ciega que trata todo
todos los crímenes de la misma manera, y ese es un proceso muy difícil para empezar cuando uno tiene un sistema de justicia que es básicamente un apéndice del aparato de seguridad. Así que hay que crear un sistema de justicia donde las cortes sean independientes y donde tengan la voluntad de hacerlo. Muchísimas gracias a Eric Goldstein, subdirector de Oriente Medio de Human Rights Watch, por haber estado con nosotros en la tarde del fin de semana. Muchas gracias. Cuando quieran estaré aquí. Un placer. Para nosotros igual. Ahora, señor Wilfredo, si estamos hablando entonces de las posibles soluciones, como ha dicho el doctor de Correa, bajarle el volumen a una fiesta, entre comillas, obviamente digo esta palabra, que pareciera que está a un gran volumen y que no hay intenciones por ahora en lo inmediato de bajarlas. Desde su punto de vista, ¿cree que Bashar al-Assad va a poder aguantar lo suficiente como para que este volumen empiece a bajar o se mantenga ese conflicto en la región? No, yo creo que lamentablemente vamos a ver en cuanto al caso sirio una guerra civil extendida, pero yo no dudo que el régimen de Bashar al-Assad va a caer. El ritmo que lleva de control del Estado ha ido constantemente decreciendo y no hay nada que nos señale en el panorama de que va a poder capturar algo del poder que ha perdido, algo de impulso, que lo que ha ido es obviamente debilitando progresivamente tanto su control en el territorio nacional como la simpatía internacional que pueda haber tenido, ¿verdad? Cada vez indiscutiblemente se ha ido aislando de la mayoría de la comunidad internacional y eso tiene mucho que ver porque en algún momento también países como Rusia no se van a mostrar ya tan simpáticos a apoyar un régimen que abiertamente se ha identificado con crímenes de guerra y que se sigue identificando con crímenes de guerra y masacres y destrucción masiva, no tan solo de los que puedan ser un sector que signifique amenaza militar o de seguridad para él, sino de los sectores civiles en general. Así que lo que debemos esperar es que muy pronto, meses, no un año, yo auguro que el régimen de Bashar al-Assad debe estar ya fuera del poder. Señor Wilfredo, ¿cuál puede ser, si es que existe la posibilidad, cuál sería el pase de factura que pueda darle hacia la comunidad internacional lo que ocurrió en su momento en Libia y obviamente lo que le ocurrió a Muammar al-Gaddafi? Yo creo que en Libia, como bien dijo el representante de Human Rights Watch, la aspiración debe ser hacer justicia en todos los sectores, una justicia individual, no colectiva, pero el proceso de justicia no puede entorpecer el proceso primario de construir el Estado, ¿verdad? Estamos ante un ejemplo donde está un Estado en plena construcción, un Estado que durante 42 años tuvo un sistema político muy distinto a lo que se está aspirando, lleva un proceso de construcción desde niño, ¿verdad? Estamos hablando de un país o un Estado recién nacido con sus instituciones de seguridad nacional, de justicia, de salud, de educación, apenas en pañales. Y no podemos esperar que ese Estado apenas construyéndose y surgiendo sea capaz de ejecutar una justicia rápida, que es lo deseable, y eficaz y justa, obviamente, de donde viene precisamente la palabra, y perdonando la redundancia. Así que hay que dejarle espacio a lo primordial, que es hacer Estado, para luego, una vez esté más o menos maduro, pueda entonces hacerse cargo de la justicia, que es obviamente una parte que se debe atender de manera primordial. Señor Wilfredo Dan Ruiz, abogado y analista político, gracias por haber estado con nosotros en la tarde del fin de semana desde Miami. Un placer. Feliz tarde. ¿Por qué hemos tocado este tema? Porque como lo dijimos a un principio, pues hace un año exactamente, miles de libios celebraban la muerte de Muammar al-Gaddafi. Su deceso significaba el fin de 42 años de un régimen opresor. Desde el 1 de septiembre de 1969, cuando derribó al rey Idris y abolió el reino de Libia para convertirlo en la República Árabe Libia. Al llegar al poder, el líder libio Muammar al-Gaddafi inició una serie de acciones socialistas como nacionalizar la empresa privada, la tierra, la industria petrolera y los bancos.
Sus intenciones políticas fueron ambiciosas. En varias ocasiones intentó expandir su territorio y unificar a Libia con otros países para conformar la Federación de Repúblicas Árabes como Egipto, Sudán, Siria e Irak. También intentó hacerlo a través de la intervención militar con Argelia, Túnez, Marruecos y Chad. Con una fuerte ideología en contra del imperialismo, tuvo buenas relaciones con la Unión Soviética y esquivó a los países occidentales, aunque en la última década mantuvo contacto con algunos países de la Unión Europea. En los 80, Estados Unidos, durante el gobierno de Ronald Reagan, bombardeó a Trípoli, capital de Libia, con el objetivo de derrocar su régimen acusado de fomentar el terrorismo internacional, su permanente intransigencia, excentricidad y crueldad. En 1992 y 1993 superó 2 intentos de golpe de Estado a través de medidas represivas y concesiones a sus rivales, episodios sangrientos por los que la ONU impuso sanciones al país. 2011 fue un año definitivo para el destino de Libia. Las protestas de la población que exigía la democratización y mejores condiciones de vida desataron una guerra civil entre los simpatizantes de Gaddafi y los rebeldes que exigían su caída. Los hechos provocaron la ruptura en las relaciones con la Unión Europea y la autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de una acción bélica contra las tropas del dictador libio. Acorralado por las fuerzas rebeldes que se tomaron a Trípoli, el 23 de agosto de 2011, Gaddafi decide refugiarse en Sirte, su ciudad de origen. Sin embargo, el 20 de octubre, al intentar huir, es detectado y atacado por aviones de la OTAN. Al parecer, fue herido y capturado por las fuerzas rebeldes y finalmente ejecutado. Doctor de Correa, hemos visto el perfil de Muammar al-Gaddafi, su historia. Si vamos a comparar el pasado con el presente, si vamos a comparar a ese Muammar al-Gaddafi tal vez con el hoy Bashar al-Assad, ¿pueden existir comparaciones entre estas dos personas, digámoslo desde el punto de vista de un perfil, ¿por qué no psicológico, de un perfil político o de mando? A ver, hay una cosa que es común al gobierno de Bashar al-Assad, al gobierno de Mubarak, al gobierno de Ben Ali, al gobierno de Saleh en Yemen y al gobierno del señor Gaddafi. Fueron gobiernos, o siguen siendo, en el caso de Siria, gobiernos absolutamente dictatoriales, gobiernos donde hay un gran desprecio por las formas democráticas, gobiernos donde hay un gran desprecio por los derechos humanos, un gobierno donde hay gran desprecio por el derecho internacional y los parámetros internacionales de respetar la formación de una sociedad civil. Además, con una característica política, son gobiernos de partido único, es decir, en el caso del Baas, que es el partido de Siria, o en el caso de Mubarak en Egipto, son partidos donde había un único partido político, un único candidato que buscaba legitimarse continuamente. En el caso de Gaddafi, él se plantea en la Liga Árabe, por ejemplo, en la reunión de 2009, con una frase que es muy diciente de su personalidad. Él se define como el líder de los líderes árabes, rey de los reyes e imán de todos los musulmanes. Entonces, una persona que tiene este tipo de delirios de superioridad, de una visión profundamente mesiánica, cuando se encuentra con el pueblo, no puede tener una relación democrática de interrelación, de respetar los derechos, de escuchar a su pueblo, sino que se creen ungidos de una serie de situaciones o de características casi teleológicas que le impiden ver la realidad. Ese no ver la realidad le impide a Gaddafi ver lo que está pasando el año anterior y eso significa su fracaso. Mubarak no ve lo que está pasando en las calles, sus asesores nunca le dicen la verdad y termina en la cárcel, y el señor Bashar al-Assad pareciera que no se diera cuenta de lo que realmente está pasando en su país, donde ya 24 generales han desertado, donde miles de soldados se han pasado al lado rebelde y donde el país se está descuadernando mientras el régimen se está degradando. Brevemente, ¿por qué pasa esto en regiones como África del Norte o en África en general, en el Medio Oriente, y no en América Latina, o por lo menos no tan radicalmente? A ver, yo creo que hay una cosa importante. Cuando se da el proceso de descolonización de África del Norte y del Oriente Medio, los países que controlaban estas regiones, es decir, Francia e Inglaterra especialmente, se reparten el mundo árabe de una manera inmisericordia, traicionan la promesa que le han hecho a los árabes cuando participan en la Primera Guerra Mundial de respetar la formación de una nación árabe. Ese proceso de formación de Estados-naciones quedó truncado por la actitud de los imperios, la
actitud de Francia en Siria y Líbano, la actitud de Italia en Libia, la actitud de Inglaterra en Egipto, son sin duda uno de los ingredientes para explicar por qué la ausencia de democracia, que luego se consolida esta ausencia con las tensiones de la Guerra Fría y finalmente con el fin de la Unión Soviética y la serie de movimientos de sociedad civil que se da en el mundo, tenemos la posibilidad de encontrar un resurgimiento de la sociedad árabe que busca definir qué tipo de nación quiere. Doctor Virto de Correa, gracias por haber estado con nosotros en la tarde del fin de semana para analizar todo esto que ocurrió en su momento en Libia y que obviamente trae a colación mucho de lo que viene pasando en el presente para llevarlo a comparación. Gracias. Gracias a ustedes.